procesos. El cuarto punto que quería comentar tenía que ver con los procesos. No sé si alguno de vosotros ha ido a hablar del Customer Journey. Decidme que sí, todos. No, ¿no? ¿Sí? Bueno, Beatriz, sí, no me digas las cosas así como cansada. ¿No tenéis una idea general del Customer Journey? ¿Sí? Al final, de alguna manera, el Customer Journey lo que pretende es conceptualizar y dejar muy bien reflejado ese proceso de toma de decisión de nuestros usuarios, ¿no? Esa es la idea que hay detrás de un Customer Journey. Por supuesto que puede ser mucho más complejo y puede tener muchos puntos de contacto y todo eso, pero lo importante es que en esencia lo que queremos, lo que pretendemos con un Customer Journey es conceptualizar el proceso de toma de decisión. ¿Por qué etapas pasa un potencial cliente cuando va a tomar una decisión? Siempre doy el mismo ejemplo, aunque este es muy de B2C, que es el del mundo del viaje. Tienen muy bien estudiado su Customer Journey. Dreaming, Planning, Booking, Enjoying and Sharing. Hay 5 etapas clarísimas. Alguien sueña con un viaje, alguien reserva... No, me salté una. ¿Perdón? Planifica, perdón. O sea, alguien sueña con un viaje y ahí piensa en contenido muy inspiracional y en ver fotos. Uno planifica y ya le empiezan a importar las fechas y algunos precios. Cuando va a reservar, los precios son más importantes todavía. Cuando comparte el contenido y sus propias fotos ya es otra cuestión. Y por supuesto cuando lo disfruta ya es algo muy personal. Pero bueno, de esto hablamos cuando hablamos de un Customer Journey, de la conceptualización del proceso de la toma de decisión. Y por aclararlo, porque suele haber muchas confusiones, los que trabajáis en B2B, todos trabajáis con funnel de ventas. Vanessa, sí, seguro, es el día a día, ¿no? No queda otra. Por allí que no te pregunto tu nombre. Daniel, ¿también trabajáis con un funnel de venta, me imagino? Vale. Ajá. Replantearlo todo. Vale, vale. Lo comento porque es una herramienta muy habitual, el funnel. A veces se lo critica mucho, yo creo que sigue siendo muy útil. Simplemente lo que siempre sí matizo mucho es que diferenciemos el funnel del Customer Journey. El Customer Journey es lo que creemos y después verificaremos que el potencial cliente hace. El funnel es lo que nos gustaría que haga. Y en todo caso lo que nosotros interpretamos y cómo lo podemos etiquetar. Fijaros, esta es una pantalla de HubSpot, ¿vale? Podemos entender que ese es el Customer Journey, mientras que este es el funnel. Que yo le llame visita o que yo le llame lead es algo arbitrario y que cada compañía decide. Sin embargo, esta es la otra cara de la moneda, es lo que realmente hace, o en principio entendemos que hace un potencial cliente en su proceso de toma de decisión. Una toma de conciencia, una consideración y una decisión, ¿no? Muy genérico como está aquí. Aquí esto nos sirve para... Vale, aquí ves, aquí también lo hemos traído a posta porque sigue habiendo una cierta confusión. Ahí tenemos un dibujo muy bonito de un funnel de ventas, sin embargo, las etapas que nos han pintado ahí son más de comportamiento de cliente que de funnel de ventas. Sigue habiendo algunas confusiones. Para mí creo que sigue siendo muy importante como punto de partida que entendamos que una cosa es lo que nosotros queremos que haga y cómo lo etiquetamos, si es visita, tráfico o algo, y otra cosa es entender ese comportamiento y esas etapas por las que pasa. En cada etapa tendrá necesidades diferentes. Y empezando a buscar diferencias. Una de las grandes diferencias en este proceso de ese Customer Journey, en ese proceso de toma de decisión, es la extensión. Yo no sé en vuestros casos, los que me estáis ayudando con esta charla, pero semanas, meses, y por qué no años. ¿No? ¿Cómo años? Si yo vendo transatlánticos, vendo cruceros, vendo, no sé, cosas como infraestructuras, el proceso de decisión puede ser muy largo, no tiene nada que ver con un proceso de toma de decisión de consumo. Me gusta este pantalón, me lo compro. No, bueno, o espero el mes que viene, como mucho, pero muy corto ese proceso de toma de decisión, mientras que aquí es mucho más largo, mucho más largo. Y eso es una variable muy importante, muy diferente. Las etapas.
¿no? Aunque ya hemos adelantado algo. El proceso, cuando hablamos en B2B, lo más habitual, y si no deberíamos considerarlo, es que el proceso no termina con la compra. Como si hasta ahora, 3 pantallas atrás lo habéis visto, que parece que el proceso termina con la decisión. Cuando hablamos en B2B, tú dices que no, convencidísima. Claro que no. Ayúdanos, ¿por qué no? Así- Bien, vale. Me puedes comprar hoy y ya no me compras más. A mí me interesa que me compres hoy, mañana y pasado. Sea en B2B o en B2C. Sí, sí, sí. ¿Tu nombre que no te pregunté? Gema. ¿Coincidís con lo que dice Gema? Sí. Además, en B2B, además de tanto lo que dice Gemma en términos de esa visión de fidelización, que en principio parecería más, hay cara y ojos ahí, y hay personas que se han sentado para negociar, tiene mucho más sentido, y además por esto, porque cuando vendemos algo en B2B, es que quizás es un proyecto que hay que poner en marcha, y recién empieza el baile después de la venta. Recién empieza la cuestión, ¿no? Hay que implantarlo, hay que ponerlo en marcha, verificarlo. Los que estéis en tecnología, esto os sonará muchísimo. Por eso lo más habitual en B2B es trabajar con un doble funnel. Es trabajar con un doble funnel. Es decir, hay una parte, sí, Beatriz dice que sí, quizás que vosotros ya trabajáis con esto, no, todavía no es lo más habitual. Uno de nuestros clientes, Tiquetea, por ejemplo, trabaja con esta idea. Tiene un doble funnel, no para B2C, pero sí para B2B. Es decir, mantener el cliente es el centro. Después se puede dibujar de muchas formas, ¿no? Pero hay que considerar ciertas etapas hasta que alguien se ha convertido en cliente y después otras cuantas etapas para mantenerlo, no solamente en términos de fidelización, como decía Gema, sino además por las características de lo que vendamos. O sea, por allí que venden un CRM, oye, igual es un CRM en cloud y ya no hace falta nada, pero igual hay soporte técnico, hay parametrización o hay cosas que hacer que después impactarán para estas cosas que han quedado en la letra pequeña ahí. Upsell, Nextell, Cross-sell. Y además que nos den referencias. Sabiendo que es un proceso más largo, una decisión más compleja, donde intervienen más interlocutores, clarísimamente el proceso no termina aquí. Con lo que cuesta entrar en con lo que cuesta entrar en una cuenta, como para después no hacer nada, ¿no? Sin embargo, a veces se piensa que, aunque esto se tenga la idea de esto, cuando se hace el contenido aquí, ya está, para la decisión, y después no. Después es tan importante o más que la primera etapa. Perdona, que quería decir algo. Por ejemplo, por ejemplo. Habitualmente en B2C te interesa la repetición de compra. Como es una compra más por impulso, mientras que en B2B te suele importar otra R, que no es la repetición, sino es la renovación o la recomendación. O la recomendación. ¿Sí? Está bien. Bueno, otra forma de verlo también. Al final, diferentes formas de verlo. Quizás aquí las etapas están un poquito quizás mejor explicadas, pero también la idea de un doble funnel. Una forma de entender algunas etapas hasta que alguien ha tomado una decisión, pero las etapas que vienen después de tomar la decisión. Entonces, como vemos, este proceso de toma de decisión, que al final está estrechamente vinculado al primer punto que vimos, que es la audiencia, es casi la gran diferencia por encima de todas de un B2B con un B2C. ¿Bien? Y además, esto también lo comentamos con la audiencia, un decisor visible pero con diversos participantes, que como veis aquí en el Customer Journey empiezan a engranar algunas cosas. Cuando construimos un Customer Journey, yo no sé si alguno de los que está aquí, más allá de conocer la idea, trabajan con un Customer Journey, lo tienen conceptualizado, definido, ¿no? Bueno, lo interesante es las fases y las capas. Las fases algunos las mencionamos, cuanto más personalizadas a nuestro negocio y menos genéricas mejor. Aquí, por supuesto que el ejemplo que tenemos es genérico y como vemos ahí, lo que tenemos en este ejemplo que hemos encontrado por allí son tecnologías, o en todo caso tipos de acciones de marketing, SEO, social media, content marketing, campaign marketing, etc. Pero lo interesante es que además de etapas, consideremos capas. Capas. Y en este caso yo me lo llevo al contenido, que es lo que nos interesa hoy. El contenido no debe ser uniforme, independientemente, o sea, en función de qué etapa esté, debería variar.
Y además el contenido, si ya hemos hecho bien nuestra primer tarea de buyer persona, sabremos que habrá distintos interlocutores en distintos momentos de ese proceso de toma de decisión. Decisores, interlocutores e influencias. Con lo cual lo ideal sería, y ahora sí, es llegar a un esquema como este, donde por aquí arriba se ve, también en términos genéricos, un proceso de toma de decisión que va desde no tengo nada que solucionar, pasando por quizás lo necesite, podría estar interesado, estoy buscando proveedores, estoy evaluando soluciones, ya tengo una lista de finalistas, estoy estudiando referencias, etcétera. Como veis, lo interesante del Customer Journey, si nos guiásemos por este paradigma que propone el Inbound Marketing, esto sería mucho más corto, ¿no? Todo esto es la fase de decisión. Bueno, hay muchos matices ahí y además, después de la decisión, vienen las etapas vinculadas o a la puesta en marcha o a la fidelización. Carlos, que querías hacer una pregunta. ¿Mm? Ujú. Preguntando. No hay otra forma. Sobre todo en B2B, ¿eh? Sobre todo en B2B. Sobre todo en B2B. Si estoy utilizando herramientas, a ver, de todos modos, para aclarar algún concepto, que el Customer Journey se alargue o tenga 14 semanas, esto no tiene nada que ver con una decisión que se retrasa. Son dos cosas distintas. Yo ya sé que para vender un transatlántico hay 24 etapas, y en promedio una de cada mes. Son 2 años, menos no. Ahora, para saber en qué momento están, hay dos formas, o con contenido y herramientas de automatización y utilizando lo que se llama scoring, o preguntando. No hay otra. En B2B, cuando llegamos, digamos que en el momento que tenemos una reunión cara a cara, hay algo que quizás no viene, bueno, sí, hay una metodología que se inventó IBM hace muchos años que se llama BANT. No sé si la conocéis. BANT, B-A-N-T. Budget, Authority, Need and... Repite, por favor. Timing o time frame. Es decir, estoy hablando con Gema. ¿Tiene presupuesto? Sí. Authority, que es la B. Authority. A. ¿Tú tomas la decisión? Sí, me dice Gema. Oye, cuéntame tu necesidad. ¿Es lo que queremos de lo que estamos hablando? Sí. Oye, ¿en qué tiempo quieres implantar? Para el 2019. Fenomenal conocerte, pero ¿por qué no hablamos dentro de más cerca que el 2019? Punto. Esto en face to face. Band, acuérdate, pregunta. Y en digital, bueno, habría que hacer algunas cosas de scoring, que eso sería demasiado extenso para abordarlo hoy. Pero es cierto que si uno diseña estos contenidos, podría hacer alguna asunción de que se descargue un contenido vinculado a la evaluación de que nosotros hemos entendido que es para evaluar una solución, podríamos presumir que está evaluando. Seguramente alguien que ni siquiera tiene nada que solucionar todavía no se descarga contenido, es mucho más lector. ¿Vale? Esas son las cosas que se preguntan y que se completan en el Customer Journey, que no es solamente una cuestión de contenido, sino es quién interviene, quién decide, quién influye, qué se preguntan y qué hacen para buscar respuesta a esa pregunta. ¿Vale? Bueno, estamos fuera de tiempo, pero ayudarme con esto, porque aquí para ponernos de acuerdo con esto, claro, suele haber algunas luchas entre marketing y ventas. ¿Qué es un potencial cliente? Vanessa, me has ayudado un montón. Ayúdame. ¿Qué es un potencial cliente? O un lead, si quieres. Bien. ¿Tú dices que sí? No te pregunto tu nombre. Sandro, ¿qué es un potencial cliente? Alguien que se descarga un documento, por ejemplo, es un potencial cliente. Alguien que visita la web. Alguien que se ha suscrito a nuestra newsletter. Bueno, tú dices que no. Vamos a ver qué dicen los demás. ¿Eh? Ajá. Luis, que no sé si estabas de acuerdo o no.
Ujú. Bien, ¿qué más? Y entonces, ya sabemos que un suscriptor, ¿qué es un potencial cliente? En definitiva, en principio no habría una respuesta única, pero esto que hemos dicho hace unos minutos, el BANT, oye, es de mi sector, yo no puedo saber quizás en digital si tiene presupuesto o no, porque si haya suscrito una newsletter no sé esas cosas, pero es cierto que es crítica, porque si no pasa lo que decía Carlos antes, oye, igual no era el perfil. Igual cuando alguien te pide un presupuesto y no tienes suficientes datos para ver si es potencial cliente, igual es que no hay que mandárselo, no hay que perder tiempo y hay que priorizar con los que realmente parece que encajan, ¿no? Pero es algo que parece trivial y sobre todo cuando nos llevamos esta metodología a automatizar procesos, pasa lo que dije antes, descargamos un documento o Luis se me suscribe a la newsletter de Mixtrup y digo, bien, un cliente, hola, soy Luis, te estoy espiando, maldita sea. Yo creía que eras un cliente y ahora ¿qué hago? ¿No? Entonces es importantísimo en B2B a tener un muy buen acuerdo en marketing, ventas, ventas, marketing. ¿Qué es un potencial cliente? ¿Qué es? Industria, rol, toda la información que necesitemos, porque si no, nos perdemos con el contenido que queremos hacer y disparamos donde no debemos. Así que solamente por cerrar ya esta última parte, creo que la forma de tomar una decisión, esto que queremos reflejar en lo que llamamos un Customer Journey, la extensión, las etapas y la forma de tomar la decisión, es quizás la gran diferencia que hay cuando comparamos con un B2C, ¿no? Y quizás también como creo que una de las últimas reflexiones, la clave, que es donde engranan todas estas ideas, es que lo ideal sería tener una matriz que nos explique cuáles son esas etapas, que también nos incorpore en qué canales son los mejores para contactar con nuestro potencial cliente y que para cada etapa tengamos al menos un tipo de contenido con algún enfoque diferente.